¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Les saluda su amigo Lupillo Rentería y les doy la bienvenida a su canal. Hoy les traigo el tutorial para fabricar una estación de soldadura que también es conocida como una herramienta de tercera mano o de tercer brazo. Esta me fue muy útil cuando fabriqué mi setup y les voy a estar dejando por aquí las etiquetas a los tutoriales de los videos que les voy a estar mencionando a continuación, como por ejemplo fueron los paneles acústicos, que como saben pues cuentan con tiras LED direccionables y ahí me fue muy útil. Las trampas de graves que ven ahí en el fondo también cuentan con esos LED, ahí también la usé mucho, pero donde más útil me fue cuando fabriqué mi logo de tiras Neon Flex. Y aunque en estos videos no la usé directamente para hacer los acoples, para hacer las soldaduras, esto fue así porque sé que muchos de ustedes no cuentan con una y quise hacerlo como si no la tuviera para que vieran que es posible. Pero obviamente cuando estaba grabando fuera de cámara sí la usé y es muy útil. Además quiero mencionarles que la mayoría de los materiales que yo usé son pedacitos o son restos de otros proyectos. Por eso siempre les menciono en los videos que cuando hagan un proyecto y que les sobren partes pequeñitas, que las guarden ahí, porque para futuros proyectos pueden ser de utilidad, y en mi caso fue lo que pasó con esta herramienta. Aún así les voy a compartir la lista de materiales para que sepan exactamente lo que se necesita. Así que nos vamos con la lista. Los materiales son los siguientes: un triply de 28.5 centímetros de largo por 22 centímetros de ancho de 16 milímetros de espesor, 25 centímetros de tira Neon Flex de color blanco que se pueda cortar cada 2.5 centímetros, un eliminador de 12 volt de 1 ampere de salida, un jack para conectar el eliminador de 12 volt, 45 centímetros de cable negro calibre 22 y 45 centímetros de cable rojo también calibre 22, 1.5 metros de cable eléctrico calibre 8, 72 centímetros de termofit de 1/8, 18 centímetros de termofit de 1/4, 25 centímetros de termofit de 3/8 y 10 centímetros de termofit de media pulgada. Necesitamos también 30 centímetros de cinta doble cara. Además necesitamos un tubo de pegamento instantáneo. También necesitamos una lija de lona de grano 120, dos tuercas de inserto tipo T de 516 y vamos a necesitar un cuarto de aceite de anís para proteger la madera. Además necesitamos 6 caimanes, dos tornillos máquina de 516 por 6 pulgadas con rosca continua, que venga acompañado con 14 rondanas planas, 4 rondanas de presión y 4 tuercas. Un tornillo máquina de 1/4 por pulgada y media que venga acompañado con una tuerca de inserto plástico y 2 rondanas planas, 4 gomas topes de pulgada de diámetro, 4 pijas cabeza fijadora del número 8 por 3/4, una pija cabeza fijadora del número 8 por 1 pulgada. Vamos a necesitar también 2 interruptores y una lupa de plástico de 3 pulgadas de diámetro. Y para fijarla vamos a necesitar 2 cinchos de plástico. Además necesitaremos una fibra para lavar los trastes. Las herramientas son las siguientes: necesitamos un cautín que venga acompañado por una pasta para soldar y con su bobina de estaño, una pinza de corte y además una pinza pelacable. También necesitamos una pinza de electricista y también un encendedor. Además necesitaremos un marcador y también unas tijeras. También necesitamos un mototool que venga acompañado con una lima rotativa de 316 y una piedra de pulido de media. Además una broca para metal de 316 y también un disco de corte. También necesitaremos un desarmador de cruz. Además necesitamos un taladro con broca para metal de 332 y con una broca para madera de 3/8. Necesitaremos también un martillo y un vernier, una lijadora rotativa, un flexómetro, un lápiz. Por último vamos a necesitar una llave perica y una llave inglesa de 14 milímetros. Aquí tengo el triply de 28.5 por 22 centímetros por 16 milímetros de espesor. Lo primero que voy a hacer es lijar muy bien por los dos lados y también por todos sus cantos. Ahora voy a marcar a 4.5 y a 19.8 centímetros. Después marco a 2 centímetros del perfil hacia adentro con el vernier.
Por el otro lado voy a marcar en las esquinas a 2 centímetros de cada perfil. Aquí tengo la broca de 332, a la que le coloqué una cinta a 1 centímetro para que me sirva como tope. En los puntos que marcamos antes vamos a perforar con broca para madera de 3/8. Ahora voy a colocar las tuercas de inserto tipo T de 5/16. Aquí voy a aplicar el aceite danés con una estopa y después de media hora le aplicaré una segunda capa. Tengo un caimán, al cual le rebajé los dientes para que no vaya a dañar nuestras partes a fijar. Ahora voy a retirar 1 centímetro de forro a un cable calibre 8 de 14 centímetros de largo. Y después lo voy a colocar en el caimán cerrando sus terminales con unas pinzas de electricista. Aquí estoy soldando para asegurarme que el caimán no se desprenda del cable. Ahora coloco un termofit de 1/4 de 3 centímetros de largo y aplico calor con el encendedor. Aquí estoy colocando termofit de 3/16 en las tenazas del caimán para que no raye o maltrate lo que estemos fijando. Después coloco 2 termofit de 1/4, uno sobre el otro, y al final solo corto lo que sobresalga del caimán. Tengo 2 cables más, los cuales armé exactamente igual que antes. La única diferencia es que estos miden 19 centímetros de largo. Con las pinzas de electricista voy a doblar el cable tratando de hacer un círculo. En el tornillo de 5/16 por 4 pulgadas coloco una rondana plana seguido del cable y con la pinza termino de darle la forma al cable sobre el tornillo. Después coloco otra rondana y una tuerca y con la llave perica y con la llave inglesa aprieto la tuerca. Después repetiré el proceso con el otro cable de 19 centímetros y por último con el de 14 centímetros.
Una vez que terminemos vamos a armar otra pieza igual, pero los cables nos deben de quedar al contrario del primero para que apunten uno contra el otro. Ahora voy a fijar las gomas tope con tornillos cabeza fijadora de 3/4. Aquí voy a colocar una tuerca en el tornillo, seguido de una rondana de presión y una rondana plana. Enseguida roscamos el tornillo en las tuercas de inserto tipo T. Ahora me aseguro que los cables apunten hacia el centro y que el tornillo esté al ras del triplay por la parte de abajo. Después aprieto la tuerca para que se quede fijo en esa posición. Aquí tengo el ventilador y el jack de 12 volt. Con el mototool y la lima rotativa voy a hacer más grande una de las perforaciones hasta lograr que el jack quede justo a la medida. Aquí tengo la perforación del jack, giro el ventilador hacia abajo para colocar en estas dos perforaciones los interruptores. Aquí tuve que romper el plástico por completo para lograr ubicar el interruptor, pero aún así lo vamos a poder fijar de forma segura. En el cable negro de 30 centímetros voy a retirar el forro a 10 centímetros de la punta. Hay que hacerlo con mucho cuidado para no romper los hilos de cobre. Después simplemente lo voy a estañar. Después repito el proceso en el cable rojo, pero en este será a 12 centímetros. Aquí ya tengo colocado el jack en el ventilador y voy a estañar la terminal positiva y negativa. Después voy a soldar primero el negativo, pero cometí el error de no colocar la tuerca del jack, así que les recomiendo que la coloquen antes de soldar los cables.
último soldo el positivo y ahora sí puedo apretar la tuerca. Ahora voy a retirar los cables que venían incluidos con el ventilador para soldar el negativo de 10 centímetros que viene del jack. El rojo de 12 centímetros lo voy a soldar en un interruptor. Después soldaré otro cable rojo en el interruptor y este lo voy a llevar al centro del motor donde soldamos antes el negativo. Los cables largos los vamos a llevar al otro interruptor y ahí vamos a hacer puente con el cable rojo. Aquí voy a pegar el interruptor con el pegamento instantáneo. El del otro lado ya está pegado. Con el disco de corte y el mototool voy a cortarle el mango a una lupa dejando únicamente 2 centímetros. Ahora voy a enderezar el corte con la piedra de pulido. Aquí estoy perforando con la lima rotativa por la parte de arriba y por la parte de abajo. Después retiro las rebabas de los procesos anteriores. Ahora voy a retirar el forro a un cable calibre 8 de 20 centímetros de largo. Los hilos de cobre que ven al fondo son de otro cable igual a este al que previamente le quité el forro.
Ahora voy a pasar 4 hilos de cobre por cada una de las perforaciones y después voy a colocar el resto de los hilos de cobre y el cable completo por el mango de la lupa. Ahora voy a retorcer los hilos de cobre que sobresalen del mango de la lupa en el cable que está al centro. A continuación voy a colocar un termofit de 3/8 y voy a aplicar calor con el encendedor. Enseguida coloco un termofit de 3/8 de 20 centímetros de largo. Por último voy a colocar un termofit de media de 4 centímetros de largo sobre el mango de la lupa. Ahora voy a estañar las pistas de la tira de Neon Flex y después le voy a soldar 30 centímetros de cable calibre 22. Aquí simplemente estoy pegando la tira Neon Flex a la lupa con el pegamento instantáneo. Por último, le voy a colocar termofit de media en 2 puntos para unir el cable calibre 22 al cable que colocamos antes en la lupa. Ahora voy a colocar el ventilador entre los tornillos de tal forma que me quede el jack hacia abajo y los interruptores a la izquierda y a la derecha. Para fijarlo voy a usar un cincho de plástico en cada lado. Ahora voy a fijar la lupa al ventilador usando un tornillo de 1/4 por 1,5 pulgadas y una tuerca de seguridad de inserto plástico. Además le colocaremos una rondana plana por cada lado del cable.
Aquí voy a soldar los cables que vienen del interruptor con los que vienen de la lupa. Antes de hacerlo hay que pasar un termofit de 1/8 en cada cable para poder colocarlo sobre la soldadura. Ahora voy a retirar la tapa de la lata de aluminio con la lima rotativa y el mototool. Después voy a enderezar el corte con la piedra de pulido. Aquí voy a marcar una circunferencia alrededor de la lata, apoyándome con un PTR de 2 pulgadas. Ahora voy a cortar la lata con el disco de corte. Después voy a retirar la rebaba con una lija de grano 120. En la parte de abajo de la lata vamos a realizar una perforación al centro con broca de 316. Ahora voy a fijar la lata con una pija cabeza fijadora de pulgada y con una rondana plana. Después voy a colocar una fibra con la que se lavan los trastes dentro de la lata y voy a colocar la parte superior sobre la que acabamos de atornillar. Ahora voy a fijar con cinta doble cara una pasta nueva junto a la lata. En este caso tuve que colocar triple capa por la forma cónica de la pasta. Después voy a colocar la pasta sucia de la misma forma que acabamos de realizar con la pasta nueva. Ahora vamos a conectar el eliminador para probar. El ventilador encendió a la primera y la tira LED no fue la excepción. Por último, vamos a soldar unos cables para probar nuestra estación de soldadura. Así damos por terminada la fabricación de la estación de soldadura. Aquí quiero hacerles una recomendación, la cual es que si ustedes no cuentan con material sobrante de otros proyectos, no les recomiendo que inviertan en estos materiales porque hay herramientas de tercer brazo, aunque son solo 2 bracitos, pero son económicos. Entonces, si tienen que comprar todo lo que vieron en este video, les va a salir más costoso fabricarla que si simplemente compran uno de estos pequeñitos.
Entonces yo aquí les doy esa recomendación y ya ustedes deciden si la compran o deciden fabricarla. Además, esta, por tener los brazos de cable, son flexibles, entonces hay veces que sí fija bien, pero a veces es difícil mantener las partes como las queremos. Entonces, en ese sentido, tiene esa desventaja de la flexibilidad de los cables. Y la otra, que comprar todo esto, como les menciono, pues resulta un poco más costoso. Así que la decisión está en ustedes. Yo nada más trato de compartirles mis experiencias, esperando que les sean de utilidad. Y si ha sido así, los invito a que me dejen su like, a que compartan el video para poder llegar a más personas, que se suscriban si aún no lo han hecho y que me dejen un comentario para saber sus opiniones, incluso con sus sugerencias para futuros videos. Por el momento me despido. Les mando un saludo, un abrazo y nos vemos la próxima semana.